este video vamos a hablar de las funciones homogéneas. Aquí tenemos una pequeña definición que dice que una función es homogénea de grado n si se cumple lo siguiente. Una función evaluada en tx, ty es igual a t veces elevado a la n f de xy. Si se cumple esto, se dice que una función es homogénea de grado n, ¿sí? Donde t es un factor como puede ser 2, 3, 4, que me indica en cuánto cambió lo que es x y y, ¿no? Si t es igual a 2, quiere decir que x y y se duplicó. Si x es igual a 3, perdón, si t es igual a 3, quiere decir que x y y se triplicaron, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo para entender un poquito más la definición. Yo tengo una función fx, y igual a x cuadrada y menos 3x por y cuadrada más y cúbica, ¿no? Entonces yo tengo que ver si esta es una función homogénea. Entonces vamos a empezar por calcular f de tx, ty. ¿Qué es esto? Quiere decir que en lugar de poner x voy a poner tx y en lugar de poner y voy a poner ty. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual a tener t por x al cuadrado por ty menos 3 veces tx por ty al cuadrado más ty al cubo, ¿sí? La t debe estar protegida con paréntesis, ¿no? De tal forma que si se eleva al cuadrado, se va a elevar al cuadrado tanto a la t como a la x, ¿no? Entonces vamos a simplificar un poco. Esto es t cuadrada, x al cuadrado, esto es t por y, menos 3 veces t por x, t al cuadrado, y al cuadrado, más t cúbica, y al cubo, ¿sí? Seguimos simplificando. Voy a tener t cuadrada por t, pues va a ser t cúbica, x cuadrada, y, menos t por t cuadrada va a ser t cúbica, entonces va a ser 3 veces t cúbica x por y al cuadrado más t cúbica y cúbica, ¿sí? Ahora vamos a sacar factor común. Factor común hay t a la 3, ¿verdad? Entonces f de tx, ty va a ser igual a t al cubo. ¿Y qué me va a quedar? X cuadrada y menos 3xy al cuadrado más y cúbica. Si nos fijamos, llegamos a la conclusión de que t elevado a la 3 por f de x, porque f de xy es igual a esto, f de xy es igual a esto, son iguales. Entonces llegamos a la conclusión que f de tx, ty es igual a t a la 3 f de x, y. Por tanto, vamos a escribirlo así. ¿Qué es lo que les dije ahorita? La función f de x, y por t elevado a la 3 es igual a f de tx, ty. Por tanto, se dice que f de x, y es homogénea de grado 3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea de grado 3? Vamos a ver qué significa. ¿Qué significa? Bueno, que si yo duplico, que si se duplican x y y, o sea, hace que si t es igual a 2, entonces la función, vamos a poner que es f de 2x, 2y, sin hacer ningún cálculo, va a ser exactamente igual a tener 2 a la 3, lo que vale f de x, y. ¿Sí? Eso significa. Okay. Quiere decir que si f de x ya vale 10, pues sería 2 al cubo, 8 por 10, 80. Quiere decir que si se duplican los factores, la función va a cambiar
2 a la 3 veces f de xy. Vamos a ver este ejemplo y supongamos que tenemos que la función va a estar evaluada en 1,1. ¿Sí? Si la función original va a estar evaluada en 1,1, va a ser 1 al cuadrado por 1, 1. Menos 1 por 1 al cuadrado es 1 por 3, 3. Más 1 al cubo es 1. Y esto me va a dar menos 1, ¿verdad? 1 más 1, 2. Menos 3 más 2, menos 1. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera calcular f de 2,2, en lugar de sustituir los valores y encontrar cuánto sería, como yo ya sé que la función es homogénea de grado 3 y sé que los factores se duplicaron, o x y y se duplicaron, porque de 1 pasó a 2, de 1 pasó a 2, entonces voy a tener que esa función va a ser igual a 2 veces a la 3, porque 3 es el grado de homogeneidad de la función, por lo que vale f de 1 a 1. ¿Sí? Entonces voy a tener que 2 a la 3 por menos 1, porque f de 1,1 vale menos 1, pues sería 2 a la 3 es 8 por menos 1, menos 8. Quiere decir que la función evaluada en 2,2 vale menos 8. Sin necesidad de hacer ningún cálculo con la función. Vamos a ver si es cierto. Entonces voy a calcular f de 2,2 sustituyendo los valores en la función original. ¿Sí? Esto va a ser igual. 2 al cuadrado es 4 por 2 es 8. Menos 3 por 2, 6. Y 2 al cuadrado es 4. 3 por 2, 6 por 4, 24. Más 2 al cubo, 8. F de 2 va a ser igual a 8 más 8, 16. Menos 24. Llegamos a que es menos 8. Como ya hemos llegado aquí. Entonces esa es la interpretación de las funciones homogéneas, que si yo sé el grado de homogeneidad de una función, yo puedo calcular cualquier valor de esa función siempre y cuando tanto x como y cambien en la misma proporción, ¿no? Aquí yo vi que de 1 pasó a 2 y de 1 pasó a 2, las dos se duplicaron. Esto no sería correcto si yo dijera, bueno, 1 pasa de 1 a 2 y y pasa de 1 a 3. Ahí ya no es constante el factor de... O sea, ya no se duplicó ni se triplicó. Un factor se duplicó, otro se triplicó, por lo tanto, esto no serviría. Entonces la función homogénea solamente sirve si se duplican los factores, se triplican o si se reducen la mitad, pero ambos, tanto x como y.